Les bendiga mucho, les saluda Michael Jonathan Sosa Cardona en el amor sublime de Jesucristo. La lección de hoy está basada en el capítulo 6 de Daniel. Le pido encarecidamente que si usted no ha leído el capítulo 6 de Daniel, haga una pausa al video y pueda leerlo para que pueda disfrutar del contenido de este video. Por otro lado, si usted ya ha leído el capítulo 6 de Daniel, le pido que también haga una pausa a este video para que repase el contenido de dicho capítulo y vuelva y disfruta del contenido de este video. Veamos. ¿Cuáles son los objetivos para la clase de hoy? Bueno, ¿cuál es el propósito? Conocer el capítulo 6 de Daniel y los diferentes principios establecidos en el mismo. ¿Por qué importa? Nosotros los cristianos debemos de vivir por los diferentes principios que se encuentran en la palabra de Dios. ¿Y cómo lo practico? Leamos y escudriñemos la Biblia para poder entender los principios de la misma. De manera introductoria, todos conocemos la historia de Daniel en el foso de los leones. Es una historia dada incluso en las edades infantiles. Sin embargo, hay varios principios que podemos aprender de este gran capítulo de la Biblia. El versículo clave está en el capítulo 6 de Daniel, versículo 16b, donde dice: y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Para este tiempo, Daniel ya tenía más de 80 años y era uno de los 3 administradores principales de Darío. Trabajaba junto a personas que no creían en Dios, pero demostraba mayor eficiencia y destreza que todos los demás de ese lugar. Así captó la atención del rey pagano y se ganó un puesto de respeto. Una de las mejores formas de tener influencia en los jefes no creyentes es trabajar con diligencia y responsabilidad. ¿Qué también representa usted a Dios ante su patrón? Puede darle pausa a este video y meditar y reflexionar en dicha pregunta. Daniel hizo enemigos en su trabajo por desempeñar bien su función. Quizás usted haya tenido una experiencia similar. Cuando comience a distinguirse en su oficio, es posible que haya compañeros que busquen formas de impedir su avance y desanimarlo. ¿Cómo debería lidiar con quienes se alegran cuando usted tropieza e incluso tratan de acelerar su caída? Viva de manera intachable, así no tendrá nada que esconder, y a sus enemigos les será difícil hallar acusaciones legítimas en su contra. Claro que eso no siempre evitará que lo ataquen, pero al igual que Daniel, tendrá que confiar en la protección de Dios. Los oficiales envidiosos no pudieron encontrar nada para criticar en la vida de Daniel, así que atacaron su vida espiritual. Si usted enfrenta críticas maliciosas debido a su fe, alégrese de que critiquen esa parte de su vida. Quizás no tengan más remedio que concentrarse en su vida espiritual. A modo de respuesta, siga creyendo y viviendo como debe. Recuerde que Dios tiene el control y pelea la batalla por usted. Cuando las personas atacan su fe, literalmente es porque no encuentran otra cosa que atacar. Viva confiado, viva creyendo en el Señor, como hizo Daniel. En el imperio babilónico, lo que el rey decía era la ley. Pero en el imperio medo-persa, cuando se hacía una ley, ni siquiera el rey podía cambiarla. Darío era un gobernante eficiente, pero tenía un defecto fatal: el orgullo. Al apelar a su vanidad, los hombres lo convencieron de que firmara una ley que lo convertiría en Dios durante 30 días. Esa ley no podía ser quebrantada ni siquiera por un funcionario importante como Daniel. Otro ejemplo de la naturaleza irrevocable de las leyes de los medos y de los persas aparece en Esther capítulo 8,
cuando se firma una ley y se sella con el anillo. Puede también darle pausa y buscar el capítulo 8 y el versículo 8 del libro de Esther. Aunque solo Daniel se mantuvo firme en sus convicciones, a pesar de conocer la ley que ordenaba orar únicamente al rey, siguió orando a Dios 3 veces al día como era de costumbre. Daniel tenía una vida de oración disciplinada. Nuestras oraciones a menudo se ven interrumpidas, tal vez no por las amenazas, sino quizás por la presión de los quehaceres, las distracciones, quizás mucho tiempo de ocio, entre otros. No permita que las amenazas ni las distracciones, entre otros factores, interfieran en su tiempo de oración y de búsqueda de Dios. Ore con regularidad, pase lo que pase, porque la oración es vida, es la conexión vital con Dios. Daniel sabía que debido a su rutina diaria de oración estaría desobedeciendo la nueva ley. No trató de ocultarse de sus enemigos en el gobierno. De aquí entonces la acusación hacia la persona de Daniel. De todos modos, esconderse hubiera sido inútil porque sin duda los conspiradores le hubieran acusado de otra manera. Además, si Daniel se hubiera escondido, habría mostrado que les tenía miedo. Daniel siguió orando porque solo Dios podía darle la guía y la fortaleza que necesitaba durante este tiempo difícil. Si leemos 2 de Timoteo 1:7, nos damos cuenta que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio, principios que podemos ver claro en la vida de Daniel. En Mesopotamia habían leones que rondaban en el campo y en los bosques. La gente les temía y respetaba mucho su fuerza. Algunos reyes los cazaban por deporte. Los persas capturaban leones y los mantenían en grandes parques donde los alimentaban y atendían. También eran utilizados para llevar a cabo ejecuciones. Dios tiene formas de rescatar a los suyos, como podemos ver en el capítulo 6 de Daniel en el versículo 22. Formas que no podemos ni imaginar. Darse por vencido y ceder ante las presiones de las personas que no tienen a Cristo en su corazón siempre es una decisión prematura, porque al Dios que le servimos puede hacer milagros que nos sorprenderían a todos. Hasta puede cerrar la boca de leones. Damos gloria a Dios por eso. Hasta las personas paganas dieron testimonio de la fidelidad de Daniel. Con su servicio constante, él había demostrado su fiel devoción a Dios. ¿Qué podrían afirmar los incrédulos acerca de usted? Puede de nuevo darle pausa al video y meditar en esta pregunta. La persona que confía en Dios y cumple su voluntad es intocable hasta que Dios se la lleve. La confianza en Dios brinda paz incalculable. Él rescató a Daniel y también nos rescatará a nosotros cuando lo necesitemos. ¿Ha puesto su vida en las manos de Dios? Puede meditar en esta pregunta. Según la costumbre de Persia, este cruel castigo de echar a las personas en un foso con leones recaía sobre quienes habían conspirado contra el rey para que cometiera un acto injusto. Puede leer como referencia el libro de Esther, el capítulo 7, versículos 9 al 10, donde hacen hincapié en esto también. La furia del rey culminó con la ejecución de los funcionarios malvados y sus familias. Las maldades a menudo recaen sobre quienes las maquinan. Puede confiar en Dios y dar parte a la ira de Dios cuando haya algún tipo de injusticia en su contra.
Concluimos esta presentación de la siguiente manera. Nabucodonosor llegó a creer en la existencia del Dios de Israel gracias a la fidelidad de Daniel y sus amigos. En este pasaje, Darío también estaba convencido del poder de Dios debido a que Daniel se mantuvo fiel y Dios lo rescató. A pesar de que Daniel estaba cautivo en una tierra extraña, su devoción a Dios fue un testimonio para gobernantes poderosos. Cuando se encuentre en algún lugar nuevo, aproveche la oportunidad para hablar del poder de Dios en su vida. Manténgase fiel a Dios para que lo utilice y tenga un impacto en otros. Dios los bendiga mucho. Espero que esta presentación sea de edificación, de exhortación y de consolación a su vida. Dios lo guarde.